Bueno, más hacia allá, todos. Sí. Un poquito. Qué indigno. En el vídeo de hoy hemos vuelto a invitar a Guillem, que ya sabéis que hizo una buena labor en las otras ocasiones en las que ha salido en los vídeos y encima no nos ha pedido dinero a cambio, así que vamos a invitarle más veces. Nos ha pedido birra. Esta casa siempre se paga con birra, así que si pide birra, yo birra le doy. El caso es que ha hecho un negocio redondísimo que ahora os contará. Solo espero que este vídeo salga después de que lo termine. Esto a todo el mundo le parece bien, con acciones de empresas, con Bitcoin y con vivienda, pero lo hace con una guitarra y resulta que eres el malo. Pues resulta que se ha hecho con una pata negra, nunca mejor dicho, porque es una Gibson Les Paul estándar de color negro. Elocuente. Y vais a ver que, como suele ocurrir con la Gibson Les Paul estándar, La tercera desafina. Y pesa como su madre. y suena de... Pero una cosa no quita la otra. Ya sabéis lo que opinamos en este canal de las Les Paul. No vamos a enrollarnos mucho más, así que vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y Guillem Rigo. Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. All right. Buenas tardes. El que la ha probado ya es él. Nosotros acabamos de verla por primera vez. Esto es una Gibson Les Paul estándar del 2005, Además, color petróleo. color petróleo, o sea que muy americana. En 2005 en concreto hacían la estándar y le ponían esta pegatina que es original, así que la voy a vender más cara. En la que, bueno, tenía la mástil 50 y mástil 60, que es, ¿quieres el mástil gordo o quieres el mástil muy gordo? ¿Y cuál es este? Este es el gordo estándar. Los mástiles gordotes tienen un tacto particular para hacer ciertas cosas. Te tienes que pelear con ellas un poco porque, a ver, hay que ser realista. Es una guitarra que su concepción fue hace 70 años. Entonces tampoco podemos pedirle peras al olmo. Y aparte que creo que es un poco de caballo grande ando no ande. Hay a quien le gusta que la guitarra pese de que sea súper gordo el cuerpo. Es un tema, ¿eh? La Gibson Les Paul tiene una particularidad y es que es un modelo que nació y ya era viejuno. Quitando que era una cosa nueva, Gibson, cuando hizo la guitarra eléctrica sólida, como que la propuesta ya era como... vieja. Porque Fender era como, sí, vamos a hacer un diseño así como industrial y moderno y vamos a poner un nombre guay. Con el tema de la paleta de colores, pues usar colores de coches y cosas así. Y Gibson dijo... Queremos que sea muy viejo. Y bueno, de hecho los colores son los que usaban las acústicas. O sea, todo es todo lo viejuno que podían hacerlo. Y de hecho las descontinuaron en el 60, las Les Paul estándar al uso, porque no se vendían, porque la gente quería como algo que fuera un poco menos viejuno. Y luego, pues, todos son ciclos con las Les Paul. Las Les Paul son una mierda en los 60, entonces la gente compraba las SG y luego las Les Paul que molaban son las antiguas. No, las que molan son las de ahora. Y así hasta el día de hoy, que ya no sabes ni qué mola. Es que han pasado por muchas fases. Todo esto empieza con Les Paul, el señor José Antonio Les Paul, José Antonio de Paul, otro. de Industrias Les Paul. El tío era un fieraca. Es un fiera. Y su mujer, Mary Kay, también otra fiera increíble, bueno, que encima lo estaban petando en la televisión y ese tipo de cosas. Es que era un genio. El tío dijo, lo mismo me interesa hacer una guitarra sólida por aquello de que todas las cuerdas resuenen por igual y el tema de los acoples. Y la cosa es que el tío se fue a la fábrica de Epiphone a hacer el Gamba y se hizo una movida que lo llamó el log. Bueno, la gente lo conocía como el log, que era una especie de cuadrado de madera, que era como una 335 pero llena de madera. Era una cosa Era una Steinberger, vamos. espantosa. Y el tío se plantó en la fábrica de Gibson y dijo, Chavales, esto no está como guapísimo. y dijeron, Pues efectivamente, no. pero esto fue en 1944. La cosa estaba un poco parada porque, claro, Ocurrían cosas, ¿no? En Europa. tuvieron un fin de complicado. Bueno, es que muchas empresas en esos años estaban haciendo como... Tuvieron un paro muy grande porque estaban haciendo piezas para cosas militares. De hecho, las Martin están como las antes de la guerra, después de la guerra. Bueno, entonces como que no terminó de cuajar por cualquier cosa, ¿no? Porque... No sé, Adolfo. 10 años después, Ted McCarthy, la directiva de Gibson, dijo, pues lo mismo nos interesa hacer lo que está haciendo Fender, porque se está yendo de... Todo esto relativamente porque a lo mejor hicieron 2000 Telecaster hasta ese momento, entonces tampoco era que lo estuviera petando, pero dijo, vamos a hacer una guitarra sólida. Y entonces aquí hay un conflicto muy grande en la historia, que es, Ted McCarthy dijo... Sí, yo tenía todo pensado y usé a Les Paul para que me hiciera la campaña de marketing. Y Les Paul dijo... Sí, yo lo tenía todo pensado y el Ted McCarthy este, que es un mierda encima, le dije que me hiciera la guitarra. Bueno, nunca sabemos la verdad. Hacen la Les Paul según sus especificaciones y los 3 primeros años son un poco desastre. O sea, la Les Paul del 52, el 53 y el 54 son una vergüenza. No tenían todavía el diseño del Tunomatic, hicieron como el puente, el wraparound, que es el que la cuerda entra por delante, da la vuelta y sube por encima. Se equivocaron con el ángulo del mástil y lo hicieron tan mal
que tuvieron que montar los wraparound al revés y entonces las cuerdas entraban por arriba y se metían por debajo, con lo cual no podías hacer palmutes. Una vergüenza. Técnicamente, la primera guitarra signature de la historia es la Gibson Les Paul. ¿Eléctrica? Sí. Y la más vendida, eso desde luego. Y después va a la Jem. Chicos, tenéis que suscribiros al canal. Tenemos que comprar una yema, David. Yo lo veo en muchos otros vídeos de YouTube que la peña dice que te suscribas y le des like y pongas un comentario y tal, igual que menos, que hay que ayudar al muchacho a que se compre una yem, porque como no tiene guitarras... El problema surge con este tipo de guitarras con los puentes, sobre todo, porque realmente todo el tema electrónica, pastillas y tal estaba resuelto ya, porque al final Gibson ya lleva haciendo un montón de años guitarras huecas eléctricas. Entonces la Gibson L5, la Super 400, la ES175, con P90, por supuesto. ¿Qué pasó? Que el problema era el puente. ¿Cómo resuelves esto? Porque claro, una guitarra acústica, tú no podías taladrar sobre la tapa, porque al final es lo que le daba, por una parte el sonido y por otra la estructura al propio cacharro. Y de hecho se usaban los puentes trapezoidales que venían desde aquí, bueno, como el que tiene la Casino. Y la cuestión que, claro, esto fue una idea que viene a raíz de, coño, que la guitarra la puedo taladrar, que le puedo poner mierdas. Entonces el puente Tunomatic viene con la llegada de la Les Paul Custom, que era como, vamos a hacer una que sea lo mismo, pero más cara. Y que tenga eso, los inlays guapos. Que la Les Paul Custom, por cierto, es negra porque Les Paul dijo, buf, es que así cuando me graban, las manos contrastan más y quedan más guapas y se ve que toco de madre. ¿En serio? ¿No? Te lo juro. Qué pedazo de fricada. Era un friki que... Yo había oído que tuvo un accidente súper heavy y se le quedó el codo jodido y los médicos le dijeron, ¿cómo te dejamos el codo? Porque así se queda para el resto de tu vida. Y dijo, déjamelo así. No sé dónde leí esa mierda, pero te juro que tengo ese dato en la cabeza guardado que probablemente es mentira, ¿sabes? Más cosas sobre los colores. La primera que el Les Paul de la historia es la Gold Top, que las hicieron doradas. ¿Por qué? Porque mezclaban polvo de bronce con la propia nitrocelulosa. Y por eso, claro, el bronce, los ingenieros, se oxida. Entonces, por eso tiene unos colores horrendos las primeras. Bueno, no merece mucho comentarlas porque es que no se puede ni tocar. Es un desastre. De hecho, la mayoría luego las convirtieron al Tunomatic y demás, la gente. La primera pastilla Humbucker no la hace Gibson porque el primer diseño de pastilla Humbucker realmente es la mini Humbucker y es un diseño de Epiphone. Un conflicto heavy, que luego se resuelve porque Gibson compra Epiphone y a tomar por culo, en 1952. Chipura. Soluciones, problemas grandes, soluciones grandes. Entonces, la pastilla Humbucker la inventa Seth Lover, la PAF. Y bueno, todos sabéis, es que todos sabéis de qué va esto, da igual. Sí, además tengo un vídeo, que os dejo por aquí, en el que cuento esa película. Pues la cuestión que empiezan a ponerlas en la Les Paul y llega el 58 y como estaban vendiendo bien, dijeron, vale, vamos a darle un lavado de cara y vamos a hacer la Sunburst. Hicieron las mejores guitarras esos años, 58, 59, 60, y vendieron como el culo. Rollo que entre los 3 años hay como unas 1000 y pico. Y claro, entre las que se hayan perdido, destruido, tal, bueno, nada, un desastre. Encima, como ni siquiera las eléctricas formaban la parte importante del catálogo, usaban las tapas más feas que tenían, porque claro, el arce vale pelas. Y si estás haciendo la Super 400, que era una guitarra de jazz de madre, tal, que le ponían las mejores maderas, la Les, porque encima ni siquiera está vendiendo, pues le ponían tapas de arce plano. Entonces, las que tienen arce flameado, rizado de esos años, es casi por accidente. Entonces, por eso se cotizan que te cagas. El caso que en el 60 dicen, esto es una mierda, no lo vamos a hacer más. Vamos a darle un lavado de cara. Entonces hacen el diseño de la SG, que a Les Paul le parece una mierda. Lo que pasa es que tenía el contrato todavía con ellos. Lo tenía que renovar, él se estaba divorciando de Mary Kay. Y la cosa es que cuando estaban terminando de cerrar ese contrato, dijo Les Paul, ya están las mujeres nada más que pidiendo dinero y pidiendo dinero. Porque lo tenían compartido, porque claro, salían mucho en televisión. De hecho, tenían un contrato que solo podían salir con esas guitarras en televisión. Entonces, del 60 al 63 se llaman SG Les Paul. Del 63 al 68 siguen haciendo la SG, que la hacen con 3 pastillas, la Junior. Bueno, y las cosas pues van más o menos bien, pero bien no. O sea, bien como luego fueron las guitarras eléctricas, no. ¿Qué pasa? Que la gente empezaba a darse de hostias por las Les Paul buenas, por las estándar, que son las del 58 al 60. Y entonces entra ahí gente pues como Clapton y compañía que están ahí pues especulando y comprándose, iban a las tiendas de segunda mano, nadie las quería, se las compraban y cuando empiezan a ver la gente por la tele, dicen, hostia, que lo mismo estas guitarras molan. Y entonces Gibson, como son gente muy inteligente, en el 68, 69 dijeron... Vale. Hemos oído vuestras peticiones. Esto se repetirá en los próximos 50 años, ¿vale? Dijeron... Hemos oído vuestras peticiones y sabemos lo que queréis. Una Les Paul. Y todo el mundo... ¡Sí! Dice... ¿En Sunburst? Sí, pues en Sunburst no. Y sabemos que os gustan las guitarras con las Humbuckers buenas, las Paz, y que estáis viendo cuáles son las buenas, midiendo los años. Vale, pues va con P90s. A tomar por culo. Entonces, y la gente dijo, pero qué...
Y entonces empezaron a subir todavía más los precios de las 58 a 60, que esto va así hasta el día de hoy. Llega el 70, nueva directiva, tal, no sé qué, y dijeron... Vale, ahora sí que os hemos escuchado. Queréis guitarras con humbuckers. Entró la nueva directiva que era la de Norlin, que realmente es como la mezcla de dos apellidos, que uno era Berlin y otro... Me importa una mierda. El caso es que son las peores guitarras que ha hecho Gibson, que aún así, pues no estaba mal, hombre, pero es cuando la cosa se puso muy mal. Y eran tan vagos y tan hijos de... que dijeron, tenemos los cuerpos hechos ya con el ruteo de las P90s. Y claro, la gente quiere que hagamos guitarras con humbuckers, pero qué perezón hacer los ruteos de las humbuckers. Y entonces dijeron... Epiphone tenía patentadas unas pastillas como más pequeñas, ¿no? Entonces sale la Les Paul Deluxe, que es la que lleva las mini humbuckers en el 70, porque cabían dentro del ruteo. En los 70 la cosa empezó a ir irregular por cualquier cosa. Como que dijeron, bueno, hay que recortar costes. Movieron fábricas, empezaron a hacer guarrerías a nivel construcción, pues eso, lo de las pastillas. Los cuerpos pancake. Claro, la caoba es una madera que es relativamente cara y encima en los 50 habían gastado unas maderas guapas que tenían que llevan secándose pues 150 años, porque hasta ese momento pues tampoco se usaban. Esas maderas estaban muy secas y por eso eran tan ligeras las Les Paul de esas épocas. Son mucho más ligeras que las que se hacen ahora. Y cuando se empezaron a acabar, pues dijeron, como la caoba es cara, conseguir un trozo de madera así, pues no es caro. El problema es conseguir una pieza de la que pueda sacar una guitarra guapa, porque no tiene que tener nudos, no tiene que tener mierdas, no puede estar muy cerca del lateral del árbol porque está combada, porque... Entonces es más complicado de lo que parece encontrar un trozo de madera guapo. Y que dijeron, vale, pues si hacemos con un bocata, de hecho se llaman pancake o sandwich bodies, si metemos caoba y arce y tal, se lo vendemos al cliente como que es más resistente y está mejor construido y no hace falta que compremos piezas tan guapas de caoba. Un desastre, porque encima le salía más caro, porque a nivel de fabricación es mucho más coñazo hacer como todo ese conglomerado que realmente usar una pieza buena, y encima a la gente no le molaba, y esto ha alimentado todavía más la cosa de las que molaban eran las de antes. Luego experimentaron que si los mástiles, primero una pieza de caoba, después 3 piezas de caoba, y luego en el 75 pasaron a 3 piezas de arce. Seguían sin hacer lo que quería todo el mundo, que era una Les Paul Sunburst con pastillas dobles. En fin. Había tiendas que pedían pedidos de esas guitarras y yo que sé, el de Aerosmith tiene una y como que eran muy caras encima, empezaron a subir otra vez y ni siquiera era como la movida que ellos querían hacer. Empezaron a hacer los primeros reissues y bueno, un desastre hasta que ya abren la custom shop y dicen, vale, ahora te lo vamos a hacer, pero muy, muy caro. Han hecho una cantidad de modelos con tal de no hacer lo que quería la gente. Les Paul, el señor, vino como, ahora que ya he terminado mi contrato, que ya he terminado de arreglar los papeles del divorcio y todo el rollo, ahora quiero que me hagáis una guitarra guapa. Ha tenido como 3 modelos así famosos que fueron la Les Paul Personal, la Les Paul Professional y la Les Paul Recording. Y vendieron una mierda. Y son bastante feas, pero están guapas. Como que tienen unas pastillas de baja impedancia que son redondas y tal. Un montón de switches, historias y algunas estéreo. Empezó a investigar con ese tipo de historias que luego llegaron a las 345 y tal. Pasa un poco como con Gretsch, que es lo que hablamos en el último vídeo, que con la tontería Gretsch tampoco ha hecho tantas guitarras que consideremos como las Gretsch canónicas. Al final, pues Les Paul tienes las de 58 a 60, que hay 2000 unidades en todo el mundo, y luego experimentos y guarrerías. Las Les Paul empiezan a ser más de viejuno y de viejuno y de viejuno, quitando los booms que tenían con pues, los artistas asociados con la Les Paul, pues Jimmy Page y Clapton cuando estaba con Cream y John Mayer y tal. Claro, Slash es como ya el boom final, el cortazo final de la Les Paul, que en el 91, 92, 93 pues empiezan a venderse otra vez. De hecho es como considerada la era buena de la Les Paul. Es del 91 al 93 y luego principios de los 2000 está bien. Luego 2015, 2016 es un desastre porque empezaron con los afinadores y tal. Que no es que sean tan malas, pero no es... Y las Les Paul Chamber de estas. Claro, luego empezaron a aligerar el peso, porque claro, cuando se acabó la caoba buena, porque tuvieron incendios y problemas y legislación, cuando se acabó la caoba buena, el problema es que la caoba barata es la caoba que no está seca. Esta guitarra pesa 1 quintal, de hecho pesa 4,8 kilos. ¿Por qué? Porque tiene mucha humedad y es una caoba muy densa y que tiene mucha humedad. Una caoba que está realmente seca y que está curada no cambia el tono, que sois unos pesados. Cambia el peso sobre todo porque pierde la humedad. Entonces intentaron un montón de tipos de aligerados, que es como la gente se queja de que las Les Paul pesan, vamos a aligerarlas. Y entonces se quejan de que no son como las originales porque es como, tío, las originales no pesan 5 kilos tampoco. Es que la original no la vas a tener nunca porque trabajas en un trabajo normal y cobras como una persona normal y no te puedes comprar una guitarra de 200.000 euros, que es lo que vale una original. Claro. Y las originales, oye, de verdad, sí que lo que tenéis que hacer es estudiar y dejarme en paz. Es más, comprad otras marcas. Habéis oído hablar de Tokai, hacen guitarras maravillosas y tienen el aspecto de una Les Paul.
Tienen las gamas separadas porque si la traditional, la estándar, la custom, no sé qué. Quitando que la custom shop más o menos se han comportado y todo el mundo sabe lo que es una R8, una R7, una R6, una R0. Y lo que cuestan. Sí. El único modelo que se ha mantenido en el catálogo en los últimos años es la estándar y ha variado mucho de forma, de todo. Del 91 al 2010, y bueno, ahora hacen cosas que están bastante bien, es cuando se ha mantenido la estándar como es, que es esto. Un switch de 3 posiciones, 2 volúmenes, 2 tonos, 2 pastillas dobles, Tunomatic. El golpeador más feo, raruno y inservible que te has encontrado, ¿no? Caoba con tapa de arce. En este caso no se ve, pero bueno. Las custom son todas de caoba. Que a Les Paul le parecía que el sonido era mucho más... No noto la diferencia. También es que Gibson es una marca que viene de... Bueno, viene, como si fuera antes de ayer. En su momento venía a hacer guitarras acústicas. Entonces ahí el uso de las maderas y su ensamblaje era mucho más crucial. Tienen una cosa curiosa, si no os habéis fijado, que son los fret nips. Que es básicamente que son tan pijos que lo que es el traste y el binding, como que el binding se sobrepone al traste. Y tiene ahí un poquito de reborde. Mira, si te fijas, como que tiene el binding ahí. Lo cual es una gilipollez porque lleva muchísimo trabajo hacerlo. Hace que retrastearla sea un coñazo. Vamos, yo no sé si se puede... Nunca he visto una Les Paul retrasteada que conserve los fretnips, pero por lo general, cuando retrasteas te los tienes que cargar porque es imposible que el traste te entre perfecto igual. A ver, lo bueno de esta guitarra es el sonido. El sonido es espectacular. Lo malo, todo. O sea, todo. Porque al final, como somos tan imbéciles como consumidores y hemos pedido que nos hagan la del 58 otra vez, pues han conservado todo. Y lo malo también. Pesa un huevo. Es gordísimo. 4,8 es increíble. El canto este es dolorosísimo. Peso en el culo, entonces como que se te cae para acá. O sea, es lo contrario al neck dive, que es el body dive. Hay cosas que podemos debatir sobre los potes, a mí ni me va ni me viene, están bien. El switch a mí aquí me gusta, no creo que sea un problema. La pala, que se comenta que si se rompe, que si no se rompe, es que todas las guitarras si las tiras al suelo pues se rompen. También es verdad. Es verdad que parten fácil, ¿eh? A ver, su punto más frágil es la pala, dependiendo del año también, porque como lo cambian, hay algunas que están ensambladas tipo así, otras así. Algunas como que tienen un refuerzo, la voluta esa la metieron en los 70, pero luego la quitaron porque claro, no era correcta. Pero claro, luego cuando lo sacaron, creo que fue en 2015, la pusieron a otra voluta otra vez, pero sacaron la Custom Shop y era como el Apex no sé qué, no sé cuántos, 4.000 pavos de guitarra. Y es como, tío, basta ya. El acceso a los trastes altos es un insulto a la inteligencia humana. ¡Pum! Lo he ponido aquí. Problema que realmente no es un problema, porque el que se compra una Les Paul ya es un cierto tipo de cliente, que es... Podríamos dividirlo en varios perfiles, que es como la gente que tiene muchas guitarras, por ejemplo, para un estudio, para grabación, y dices, joder, quiero sonido Les Paul tal. Pero si realmente la Les Paul es tu cosa, como que tú sientes que quieres esta guitarra, lo que tienes es un divorcio. Es un diseño que está anticuado. Me parecen bonitas. Me parece que suenan que te cagas, pero me parece que la experiencia de tocar con ellas es una mierda. A mí ni siquiera me parece bonita, pero no porque no lo sea, sino porque le tengo tanta manía. Cada vez que he tenido que tocar lo típico, que vas a una jam y te dejan una Les Paul y dices, quiero morir. O una Fender, gracias. Y lo que no quería era una contractura en el hombro izquierdo. Y la tengo, gracias. Tiene muchos problemas, pero en el fondo yo le tengo cariño. A ver, es historia de la guitarra. Ni rebaje aquí, ni Bellicat, ni nada. Al final ella me condiciona y me cambia mi manera de tocar. Y por eso me cabrea tanto tocar con una Les Paul. Porque la mayoría de las guitarras que tengo son todas muy diferentes entre sí, pero casi todas tienen... Es más, incluso mi Telecaster, que sabes que normalmente una Telecaster es una tabla de madera, pero en mi caso mi Telecaster lleva Bellicat, aunque por delante parece una tabla de madera, por detrás sí que es ergonómica, sí que te permite acceder a los trastes altos, y esto es un tocho tosco de madera que para mí es incomodísimo de tocar. La perspectiva también con la que se diseñó en su día es muy concreta, porque al final Fender trataba de hacer cosas más industriales, más para todos los públicos. De hecho, Fender comentaba... José Antonio Fender, de Industrial Fender. Fender dedicaba gran parte de su tiempo a escuchar a los músicos sus opiniones, que pedían, que necesitaban, y de hecho ahí está la evolución de la Telecaster a la Strato. Es clarísimo como el recorte del brazo, el recorte que tiene por aquí, el tema de los afinadores, o sea, como que hay muchas cosas que realmente fueron de escuchar al músico. Al final Gibson viene como de un rollo mucho más señorial y como mucho más recargado de sus guitarras antiguas, que son como súper elegantes, cosas ornamentales y tal, y Fender al final es un tío que estoy haciendo guitarras, estaré haciendo coches, y han querido como preservar esa filosofía, entonces yo eso también lo respeto. El problema realmente con la Les Paul es que mucha gente está convencida de que la Les Paul es la guitarra de sus sueños, y al final es una guitarra que no es para todo el mundo, y cada vez menos porque hay muchas más alternativas, mucho más cómodas. Incluso si quieres el sonido y estética Les Paul, hay opciones mejores que Gibson.
Gibson. Yo lo de que sí soy defensor es de la Nitro. Me parece que la sensación de tocar una guitarra con Nitro es mucho más cómoda. Este mismo modelo en Epiphone me daría mucha grima porque el acado lo hace muy grueso y es como que te quedas pegado. Y aquí Sí, exacto. es tal cual. un acabado brillante, pero es muy agradable. Es un acabado que mola mucho porque envejece contigo. De hecho, mi amigo Guille Mostaza tiene una 335 Custom Shop brutal, que es acojonante, que tiene como 15 años y tú la ves y parece que tiene 40, porque ha envejecido que dices, qué gustazo, tío. Y si te mola ese tipo de guitarras, pues bueno, está bien que haya las opciones. El problema es que creo que no hay muchas guitarras Nitro ahora en el mercado. He de decir que tiene la acción un poco baja. La acción es uno de los factores que influyen más en el sonido, a nivel sustain, tipo ataque, sonoridad de los acordes y tal, que creo que es una cosa que muchas veces no se comenta. Entonces, para que se tengan en cuenta. Pues es el momento de ver cómo suena. Pastilla de puente, limpio. Las dos. Y vamos con la pastilla de más. Un tiento rápido, ¿no? Sin tono. O sea que se queda así la guitarra. Bueno, hace su trabajo, la verdad. Aquí sin tono me gusta más. Vale, vamos a pasarnos al mal. Se ha desafinado en 5 minutos, ¿eh? La pastilla de en medio, ¿no? Combinando las dos. Me resulta súper ronca, no me hace mucha gracia. En general me resulta bastante oscurota, no me mola. Me gusta, en Puente sí, en Puente me mola bastante, la verdad. A ver.
vamos a ver con el mástil. La conclusiones de la guitarra. A ver, he estado tocando un rato con ella. Todas las posiciones de pastilla, con tonos, sin tono, con distorsión y sin distorsión. No me han molado en general. Pero también es porque creo que tú me conoces, mis sonidos como muy cuchilla. Me gusta que las cosas sean muy afiladas. Y me resulta tan gruesa, lo llena todo tanto, que no me mola, tío. Hace también su trabajo de ser una Les Paul, que no, tío, no, es que no es mi movida. A mí lo que me pasa Te juro, eso sí, la pastilla de puente ruge como una motosierra. Sí, está cabreadísima, pero luego el resto... A mí lo que me pasa con las Les Paul, y me ha ocurrido casi siempre, es que la pastilla de puente me suena a pastilla de mástil y la pastilla de mástil me suena a pastilla de muy mástil. ¿Sabes? Un poco sí. Es una buena apreciación. ¿Sabes qué pasa? Que es una guitarra que tiene mucho cuerpo. En el puente eso viene de puta madre, porque las rítmicas... Suenan muy las rítmicas son gruesas. acojonantes. ¿Qué pasa? Que al final, en el mástil se suele traducir en indefinición, pero es una cosa inherente a la Les Paul. Y al final, nosotros sobre todo, que somos muy de guitarra HSS, vas al mástil y esperas como esa claridad, Sí, ese rollo, y de repente es como con las distorsiones. O buscas un sonido súper líquido, rollo un lead así rollo Petrucci, que le mola mucho, pues eso, que al final se escucha la nota como si fuera casi un tono puro. O buscas ese tipo de sonido, o a veces dices, ¿qué coño está pasando? No distingo los acordes. Pero eso no lo hace una mala Les Paul. Claro, es que es lo que he dicho. Es un que concepto si distinto. Hace súper bien su trabajo, pero es que su trabajo no es lo que me mola a mí. Claro, esa es la movida. No es lo que lo espero de ella, pero no... Es una cuestión que es modificable a raíz de pastillas, porque claro, hay pastillas para Les Paul y tal que tienen más cuerpo, menos cuerpo, a nivel electrónica. Pero no he mencionado que lo que sí me ha resultado es relativamente cómoda, sin ser la hostia de cómoda. Los que hemos tocado mucho Ibanez y cosas así, cuando vemos una Les Paul es como, ¡qué horror! Y luego la tocas y dices, No es para tanto, no es para tanto. Somos un poco llorones, sí. mira, lo que hablamos de la nitro, ¿ves? Aquí está tu sudor radiactivo. Mira, ¿ves? Esto me pasa con la... Sí. Pues está claro, los Espinosa tenemos un problema, nuestro sudor ácido de alien Sí, se porque come yo he la tocado nitro. esta guitarra esta semana y está perfecta y aquí hay como una especie de marquita. Como que ha perdido el brillo. Relic, chavales, 1000 euros más. Pues esta ha sido nuestra historia con la Les Paul estándar. Un poco agridulce, pero porque somos unos metaleros asquerosos y nos gustan las guitarras de... Voy a decir una cosa en favor de Gibson. Dios, nunca había dicho esta frase. He de decir que mucha gente que es hater de PRS lo que suele decir es como que es que son muy sosas, no tienen personalidad. Puedo entenderlo, porque PRS es una guitarra que son tan perfectas en todos los niveles, quiero decir, a nivel electrónica, a nivel construcción, a nivel tal. No tienen esas aristas que a veces son lo que le da la gracia a las guitarras, ¿no? Cuando coges una teleca y te tienes que pelear un poco con ella para tocar, pero es lo que da el rollo, que es como una guitarra que hay que darle de hostia, ¿sabes? Que Pues es como... tío, yo qué sé, a mí me gustan las cosas bien hechas. O sea, me digo parece bien, no es como digo una que- guitarra muy bien hecha. Eso es lo que hay que hacer. Sí, pero creo que hay una guitarra para cada momento. Sobre todo cuando tienes muchas. No es la guitarra más cómoda y más tal, ni que tenga el sonido más pulcro, pero tiene un rollo que mola para ciertas cosas. Tienes una guitarra que tiene mucha personalidad. Es muy diferente. Tiene un rollo muy diferente. Pero es una cosa que hay que valorar. Entonces, la Gibson Les Paul yo creo que es una guitarra que con el tiempo ha caído en esa carpeta de guitarras para ciertas cosas. Bueno, ya estaría todo el pescado vendido y además está vendido bien caro. Así que nada, chavales. Vale, sed buenos. Buenas personas, porque guitarristas al parecer no. Exijo mi propia sección. Cuando vayáis a hacer cualquier tipo de fritura, aunque somos reacios a las cosas congeladas se fríen muy bien por el hecho de que no pierden estructura tan rápido por el cambio de temperatura. Entonces, cuando hagáis masa de croquetas, enfriadla muy bien antes de hacerla. Y si hacéis las croquetas congeladas, congeláis vuestras propias croquetas y luego las freís, mejora mucho la textura y es mucho más fácil de trabajar con ellas por el tema de las densidades. Hacedme caso y ya me contáis. Eso es lo que tengo que decir hoy.